Bueno, gracias por la espera nuevamente. Buenos días a todos. Ya teniendo este tiempo de espera, vamos a comenzar con la capacitación. Como se pudieron dar cuenta, la capacitación va a ser sobre los variadores de frecuencia MX2. Me presento antes, soy Carlos de León, soy ingeniero en electrónica y soy parte del equipo de ingeniería de Compres de Guatemala. Eh, Bueno, yo creo que ya sin más, comenzamos este tema. Por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, abran su micrófono y con toda la confianza pueden decirlo en el momento que crean oportuno. Eh, sí, preferiría el micrófono porque es un poquito más fácil realizar las preguntas, pero igual también está el chat ahí para las preguntas, sin ningún problema. Bueno, sin más, comencemos. Bueno, ¿qué es un variador de frecuencia? Empecemos solo para repasar un poco los conceptos. Bueno, un variador de frecuencia no es más que un dispositivo que está diseñado, está fabricado para controlar la velocidad y el par, en algunos casos, de los motores eléctricos. Esa es su función principal. ¿Y cuál es la utilidad de un variador? Bueno, la utilidad de un variador es que el motor trabaje a la velocidad que realmente necesitamos que trabaje. Porque, por ejemplo, si tenemos un ventilador que trabaja todo el día al 100%, no todo el tiempo vamos a necesitar que ese ventilador esté al 100% de la capacidad. Y muchas veces para poder regular esa capacidad, pues se utilizan medios mecánicos que al final de cuentas no hacen más que desperdiciar la electricidad del motor porque está el motor al 100% y mecánicamente se reduce a un 50 o 70%. Y se está desperdiciando, por decirlo de alguna manera, pues esa capacidad de energía. Entonces, el variador, como tal, lo que hace es eso, regular la velocidad del motor para que trabaje a lo que realmente necesitamos. Si el ventilador queremos que trabaje, por ejemplo, a 50%, pues el motor va a trabajar al 50% sin necesidad de algo más mecánico que haga ese trabajo. Igual una bomba de agua. Al final de cuentas, la idea es poder hacer que el motor sea lo más eficiente posible para con eso ahorrar un poco en consumo energético. Obviamente el variador también tiene ventajas como regular el arranque del motor para que no sea tanto el consumo o tan elevado el consumo de inicio. Y bueno, realmente se le puede sacar demasiada ventaja al variador y ya vamos a ir viendo cuáles son las ventajas que el variador puede tener. Creo que no lo mencioné al principio. Esta capacitación, pues la idea es que sea bastante práctica, no tanto teórica. Por lo tanto, no vamos a detenernos a ver la frecuencia, qué es un variador y todo, cómo trabaja, sino únicamente conceptos básicos. La idea realmente es pasar a la práctica. Bueno, teniendo claro eso, vamos a ver cómo se dividen las etapas del variador. Para hacerlo más simple, vamos a dividir el variador en 4 etapas. La primera etapa va a ser la etapa de alimentación. Generalmente es trifásica la alimentación, aunque también existe la posibilidad de que hayan variadores monofásicos. Igual, algunos variadores también se pueden conectar a monofásico, aunque sean trifásica la entrada. Pero tenemos las líneas de entrada, la alimentación, corriente alterna, y ya dentro del variador, lo que pasa es que se rectifica esa señal de corriente alterna, se convierte a corriente directa. Aquí está el bus CC, mi corriente continua, corriente directa. Y eso nos sirve para poder cargar los capacitores que tiene el variador. Una vez que los capacitores están cargados, pues ya pasamos a la última etapa, que es la etapa de los transistores. En el caso de los variadores Omron, usa transistores IGBT, que son transistores ultra rápidos. Y la idea, al final de cuentas, aquí están como switch, porque no hacen más que conmutar la señal a diferentes frecuencias para poder generar la salida, que va a ser una corriente nuevamente alterna, pero a diferente frecuencia. Tenemos aquí nuestra entrada de 60 Hz, como es el estándar, y nuestra salida ya puede ser de 0 a 60 Hz, según lo que queramos variar, o incluso un poquito más de 60 Hz también se puede. Los variadores dan esa función, porque lo que hacen es que la etapa de transistores genera esa frecuencia a lo que nosotros deseamos trabajar o a la frecuencia que necesitamos trabajar. No sé, ¿hasta el momento hay alguna duda?
Bueno, continuemos. El variador MX2, ¿qué es lo que tiene? Vamos a acercarnos un poco. A final de cuentas, el variador MX2 tiene su entrada, que está identificada como RST, y la salida para el motor, que está identificada como U, V y W. Esa es la etapa de potencia, digámoslo así. Al igual que tiene la opción para conectar una resistencia de frenado, que para ciertas aplicaciones es importante tener la resistencia cuando necesitamos que el motor pare de una manera inmediata. Esa energía que queda almacenada por la inercia del motor, pues hay que disiparla en la resistencia de frenado, para eso es lo que sirve. Tenemos las entradas digitales. Este variador MX2 cuenta con 7 entradas digitales que pueden ser cambiables entre PNP y NPN en la lógica, únicamente con un puente. Cambiamos la lógica de PNP a NPN. Las 7 entradas son programables para lo que necesitemos en cada aplicación. Más adelante vamos a ver cómo programar estas entradas. Tenemos la parte analógica. En la parte analógica tenemos tanto entradas como salidas analógicas. Tenemos 2 entradas diferentes analógicas, una de corriente de 4 a 20 miliamperios y la otra es una entrada de voltaje de 0 a 10 voltios DC. Tiene la opción, por supuesto, de colocarle un potenciómetro para poder regular la frecuencia. Y en las salidas tenemos salidas análogas también para poder ponerle algún medidor, si fuese el caso, para otra comunicación, dependiendo de la aplicación. Tiene también, se me olvidaba mencionarlo, entrada de pulsos, que también es útil en algunos casos. Todos los variadores MX2 cuentan con comunicación RS485, que también es bastante práctica de trabajar. Y las salidas, tiene una salida relé y una salida digital. Todo esto es completamente programable según la aplicación que necesitemos. Bueno, continuando, para poder identificar mejor el variador cuenta con una pantalla de botones de membrana. Esos botones lo que tienen, o la facilidad que tienen, es que son un poco más resistentes al desgaste. Empezando con la pantalla tenemos lo que es la tecla Run. Esta tecla la podemos configurar, o podemos habilitarla, mejor dicho, habilitarla o deshabilitarla, según sea el caso. Cuando está habilitada la tecla, podemos, como su nombre lo indica, darle Run al variador desde esta pantalla. Hay que tener en cuenta que cuando la tecla Run está habilitada, hay un LED sobre este que está encendido. Cuando la tecla Run está deshabilitada, puedes preguntarle si puede ir alguien a casa que le dé una pequeña apagado. inducción de luz. Perdón, ¿era una pregunta ahí? No, ahí está el mero certificado, pues. Creo que vamos a apagar aquí el micrófono. Luego, tenemos lo que es el display. Tenemos el display donde vamos a poder navegar por los parámetros que tiene el variador, igual que poder verificar la frecuencia, la corriente, las entradas incluso del variador. Aquí vamos a poder verificar el estado como tal del variador. Tenemos a la par del display 2 LED, uno que es en Hertz y otro que es en amperios, que estos se encienden dependiendo la dimensional que estén mostrando. Si estoy en Hertz, pues va a aparecer aquí, por ejemplo, 20 y el LED iluminado de Hertz para indicarme que son 20 Hertz. Y si estoy viendo el amperaje, pues el LED de abajo, el de amperios, es el que se va a iluminar. Tenemos el LED de Run. Este LED va a estar encendido cuando el variador esté en Run, y es importante hacer mención de que va a estar encendido aunque la frecuencia sea 0. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente el motor no se esté moviendo, pero sí esté el run habilitado. Lo que pasaría ahí es que la frecuencia que estamos enviándole es una frecuencia 0. Tenemos el botón de power, el LED de power, perdón. Este LED se va a iluminar cuando la entrada trifásica esté alimentada. Esto pasa porque podemos alimentar el variador únicamente con DC, con 24 voltios DC, para poderlo programar o parametrizar. Y en este caso, si no tiene alimentación trifásica de entrada, pues el botón Power no va a estar encendido. Tenemos el LED de alarmas, que se va a iluminar en cualquier momento en que tenga una alarma.
Y también tenemos el LED de programa, que este se va a iluminar cuando estemos cambiando algún parámetro del variador. Aquí tengo dos preguntas. No hay un software como tal para realizar simulaciones de la programación del variador. Sí hay un software, por supuesto, para poderlo parametrizar de una manera mucho más simple. Ahí se pueden correr algunas pruebas, pero como tal simulador no es. Sí también existen variadores de entrada monofásica, claro que sí, existen variadores de entrada monofásica. Igual los de trifásica, en algunos casos se pueden convertir a monofásico. Continuando, tenemos aquí a la par de las entradas un puerto USB, que es conector mini B. Este puerto es el que sirve precisamente para poderlo conectar a la computadora y realizar los parámetros o la configuración que queramos desde la computadora. También se puede. Tenemos el conector RJ45, perdón. Este sirve para un display externo. Es un accesorio que se vende para poder colocar una pantalla muy similar a esta, pero ya en el panel, ya fuera del panel, para poderlo hacer más simple, sin tener que abrir el gabinete a cada rato. El botón de Stop Reset, que como su nombre lo indica, va a parar el motor. La tecla Establecer o la tecla Enter, que nos va a servir para poder cargar las configuraciones que estemos haciendo. Tecla de arriba y abajo para poder navegar tranquilamente por el variador. Y por último, la tecla de ciclo, que nos va a servir para poder cambiar los grupos de parámetros. Bueno, continuando, estos son los grupos de parámetros que tiene el variador Omron. Vamos a identificarlo rápidamente. El grupo D va a ser todo lo que son monitorizaciones. Aquí vamos a poder ver la frecuencia en la que está trabajando, la corriente del motor que tiene de salida, las entradas digitales, las salidas digitales. Todo lo que es monitorización va a estar en el grupo D. El grupo F va a ser para parámetros de perfil principal. Aquí vamos a poder establecer la frecuencia, cambiar rampa de aceleración, desaceleración. Todo eso va a estar en el grupo F. El grupo A va a ser de funciones estándar. Aquí vamos a poderle decir al variador quién le va a dar el comando run, desde dónde va a venir, si van a ser entradas análogas, digitales, si va a ser desde la pantalla del mismo variador o por una comunicación externa. Todo eso va a ser en el grupo A. El grupo B va a ser funciones de ajuste preciso. Aquí vamos a poder configurar, por ejemplo, la corriente del motor, la corriente como tal, la nominal del motor, y algunos parámetros ya más específicos. Todo lo que es el grupo C va a ser para configurar las entradas y salidas del sistema, las digitales que tiene el variador. El grupo H va a ser las funciones constantes del motor. Aquí vamos a poder establecer de cuántos kilowatts es el motor, cuántos polos tiene. Todo eso va a ser en el grupo H. Y por último, el grupo P. El grupo P nos va a dar diferentes parámetros. Unos de ellos van a ser errores, otros van a ser parámetros de configuración de alguna tarjeta, porque los variadores MX2 tienen varias tarjetas de comunicación, Ethernet, Ethercat, que son bastante simples de colocar. Bueno, ahora sí, vamos a pasar como tal ya a la parte práctica, para poder ver cómo es que se configura el variador. Para eso, vamos a ver. Aquí tengo un demo. Este es el demo del variador. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues el variador como tal. Vamos a ponerlo tal vez acá. Tenemos aquí el variador. Este es el variador de 0.4 kilowatts. Aquí arriba lo dice. Es el variador más pequeño que existe de potencia. Tenemos un motor. Este motor es de 0.5 kilowatts. Y lo que tenemos acá no son más que simplemente las entradas digitales del variador. Aquí, como podemos ver, están las terminales de entradas, salidas, entradas análogas, y todo esto que está acá es lo mismo que está acá. Bueno, vamos a explicar un poquito el demo para que ya después tengamos claro de qué estamos hablando. Para empezar, este potenciómetro que está acá nos va a variar el voltaje, o sea que nos va a dar un 0 a 10 voltios. Este otro potenciómetro que está acá nos va a variar la corriente, nos va a dar de 4 a 20 miliamperios. Estos switches que están acá son las entradas digitales, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabal. La parte de aquí
son las salidas, las 3 salidas que tiene el variador como tal. Y esta parte es para comunicaciones, pero no la vamos a utilizar ahora. Y este botón de reset está anclado al switch 3. Para poder verificar, para verificar las entradas, podemos usar el parámetro D5. Si nos damos cuenta, aquí en la tecla de ciclo, la azul, vamos a poder navegar ya dentro del variador. Ya estamos en el grupo D. Ahora solo con las flechas de arriba y abajo, vamos a buscar el 5 y le damos Enter para entrar. Si nos damos cuenta, aquí el display tiene 8 líneas pequeñas. Bueno, estas 8 líneas representan las entradas digitales, de derecha a izquierda. La primera es la entrada 1, por supuesto, y la penúltima va a ser la entrada 7. Vamos a ver. Abajo se quiere decir que están en 0, y cuando la cambia a 1, pues sube el display. Esto es importante porque a veces no tenemos idea si está llegando o no la señal al variador, pues aquí podemos verificarlo de una manera rápida. Tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, entrada 5, entrada 6, y por último la entrada 7. Bueno, para salirnos de la configuración esta, únicamente volvemos a apachar la tecla de ciclo y ya estamos afuera. Bueno, ¿alguna duda sobre el demo? Bueno, aquí tenemos la pantalla ya dividida en dos. Lo primero que hay que hacer lo primero que vamos a hacer es volver el variador a su estado de fábrica. ¿Qué va a pasar aquí? Generalmente, yo recomiendo que cada vez que se use un variador, aunque sea que esté nuevo, pues se vuelva a estado de fábrica para garantizar y asegurarnos que los parámetros van a ser tal cual los viene en fábrica. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es bien simple. Aquí en el lado izquierdo de la pantalla vamos a poder ver las instrucciones y aquí la voy a estar haciendo yo. Lo primero que hay que hacer es buscar el parámetro B84. ¿Cómo lo buscamos? Pues con la tecla azul navegamos hasta que encontremos el grupo B. Ya tenemos el grupo B. Ya con las teclas de arriba y abajo, pues vamos a desplazarnos para poder buscar el parámetro 84. Ahí está. Una vez que estemos sobre el parámetro B84, le damos Enter, la tecla amarilla, y ya estamos adentro de él. Esta tiene 4 opciones para poder hacer la puesta a fábrica del variador. Como queremos borrar todo absolutamente el variador, vamos a usar la opción número 4, que es para borrar completamente el variador a cero o a fábrica. Pues igual con las teclas de arriba y abajo vamos a desplazarnos hasta poder encontrar el 4. Una vez que tengamos el parámetro sobre el parámetro, va a estar parpadeando, indicando que es un parámetro que vamos a cambiar, y ya le damos Enter. Ya está el parámetro B84. Luego vamos a irnos al parámetro B94. Aquí está, B94. Y vamos a darle Enter. Igual aquí, como queremos borrar todo, vamos a usar la opción número 0. Ya está en esta opción. Le dejamos ahí. Vamos al parámetro B85. Y el parámetro B85 nos va a indicar en qué región estamos. 0 es para Japón y Estados Unidos, que es la región en la que estamos, y 1 es para la región Europa. Y ya está en 0, lo vamos a dejar así. Y por último nos vamos al parámetro B180. Ya estamos aquí, le damos Enter. Y 0 es ninguna acción, y 1 es para empezar la inicialización. Le damos 1 y le damos Enter. Si nos damos cuenta, aquí ya empieza a borrar todo el variador. Y ahí está. Tenemos el variador nuevamente a 0 o a fábrica. Tengo una pregunta que vale en el chat. Dice que si se puede ajustar el voltaje de motor a la salida.
Sí, por supuesto que sí se puede ajustar el voltaje, incluso lo vamos a hacer en un rato. Continuando, vamos a... otra cosa que es recomendable al tener un variador, a poner un nuevo variador, es hacerle el autotuning para el motor. ¿Esto para qué sirve? El variador ya puede funcionar así con este motor, pero va a funcionar de una manera general. Si queremos sacarle el mayor provecho al variador, es bueno hacer el autotuning para que el variador reconozca el motor completamente y ya pueda sacarle mayor provecho yo al variador. ¿Cómo hacer el autotuning? Bueno, aquí igual están los pasos acá. Lo primero que vamos a hacer es buscar el grupo H y nos vamos al parámetro 3. Aquí está. Este nos va a pedir la capacidad del motor. Como ya hemos dicho, este motor es de 0.15 kilowatts. Lo vamos a buscar acá. Como ya vienen predefinidos, tengo 0.10 o 0.20. Ambas, como lo que quiero es 0.15, ambas pueden ser. Vamos a poner 0.10 y ya queda. Ahora vamos al parámetro H4. Le damos Enter. Y aquí vamos a colocar el número de pares, de polos del motor. En este caso es 4, el de este motor en específico. Ya estaba predeterminado, le doy Enter. Luego me voy al parámetro A3. Vamos a buscar aquí, grupo A. Tengo grupo A. Busco el parámetro 3 y le doy Enter. Aquí lo que voy a establecer es la frecuencia máxima a la que quiero que trabaje el variador. Como yo quiero que el motor trabaje hasta 60 Hz, lo voy a dejar aquí. Si yo quisiera que trabajara a 50 Hz, pues igual lo puedo cambiar aquí tranquilamente. O si quiero que trabaje más, también lo podría cambiar acá. Esto es completamente variable. Ahora nos vamos al parámetro A82. Bueno, en el parámetro 82 vamos a establecer la tensión de alimentación o el voltaje de entrada. Vienen 200, estamos trabajando a 220 aquí. Vamos a ponerle 220. Le damos Enter. Y ya por último vamos a irnos al parámetro B12. Y aquí lo que vamos a colocarle es la corriente nominal. En este caso es de 0.9 amperios, la del motor. Vamos a bajarlo a 0.9. Bueno, una vez que tengo esos parámetros del motor, ya le puedo dar autotuning. Me da dos opciones de autotuning. Una autotuning sin rotación. Esta autotuning se usa cuando yo no puedo girar el motor porque está acoplado a una carga, porque desacoplar el motor es demasiado complicado. Pues puedo usar el autotuning sin rotación. Lo que va a hacer es mandar la energía al motor, pero no va a hacerlo rotar a la hora de hacer el autotuning. Y la otra opción que tengo es hacer el autotuning con rotación. Este autotuning es mucho mejor porque sí le saca mayor provecho al motor, pero aquí sí va a estar girando el motor para ambos lados. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si el motor está acoplado, es mejor hacerlo sin rotación. Si el motor está libre, lo hago con rotación porque me da un mejor autotuning como tal. Para ya habilitar el autotuning, me voy al parámetro H1. Aquí está. Y como yo lo quiero con rotación, le voy a dar 2. Bueno, aquí ya está esperando a que yo le dé run para poder empezar a hacer el autotuning. Antes que le dé run, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar cuando yo le dé run. Va a empezar a alimentar el motor sin rotación primero, para ambos lados, y luego ya va a empezar a girar el motor. El autotuning tarda un poco, voy a darle run acá. No sé si logra escuchar, pero ahorita lo que está haciendo es mandándole voltaje al motor como tal, pero sin rotación. Para un lado, después para el otro lado. Por eso mismo es que hace ruido. Y ya después que termine eso, va a empezar ya a girar como tal el motor para ambos lados igual. ¿Se dan cuenta ahí? Ya empieza a girar a un 80% de la frecuencia base.
para un lado y luego va a girar para el otro lado. Si nos damos cuenta, el motor sí gira bastante, por eso es importante tener en cuenta que cuando hago el autotuning hay que asegurar el lugar o que el motor esté desacoplado es lo mejor para que sí lo logre hacer bien. Una vez que termine el autotuning nos va a dar esto. Cuando nos da un 0, bueno, o sería un 0 pequeño, así como lo vemos en pantalla, es porque el autotuning se realizó de una manera correcta. Cuando aquí al final nos da un 9, eso quiere decir que el autotuning tuvo algún error a la hora de hacerlo. Ya que estamos aquí, le vamos a dar stop para salirnos de esto. Y antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que irnos al parámetro H2. H2, para poder cargar los valores que ya jaló el variador del motor y utilizarlos. Tengo que poner el parámetro en 2. Ya con esto, el variador reconoce completamente al motor y le va a sacar mejor provecho, mayor provecho al mismo. Y eso es todo lo que hay que hacer en cuanto al autotuning. ¿Hasta el momento alguna duda? Bueno, continuemos. ¿Cómo está dividido las entradas y salidas? Bueno, aquí cuesta un poquito verlo por los cables, pero creo que se entiende. Esta parte de aquí, la que estoy tocando, es esta parte tal cual aparece. Y la parte que si no se logra ver por los cables, es la de aquí abajo. Y estos tres que están acá son las salidas a relé. Es la salida a relé. ¿Cómo está dividido? Pues tenemos las 7 entradas. Las 7 entradas. La parte de comunicación acá. Esto que está acá, el SC es, por decirlo de alguna manera, el 0 o el común. El P24 es de la alimentación, 24 voltios, y el PSC es el común para las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que con este puente que tengo acá, es que voy a definir si es lógica PNP o NPN. Así como está en la imagen, la lógica que voy a entrar acá sería NPN. Así como lo tengo yo en el demo, es lógica PNP la que le está entrando. Adelante tenemos una imagen para hacerlo un poquito más claro. Aquí abajo tenemos lo que son las entradas analógicas. FS, FB, FI son las entradas analógicas. FI es la entrada de corriente. FB es la entrada de voltaje. Y FS nos va a dar una salida de 10 voltios. Esto sirve para poder colocar el potenciómetro y que al variarlo, pues nos cambie el voltaje, ¿verdad? Tenemos el SC, que vuelve a ser el común, o el GND. AM es las salidas analógicas. Aquí está la entrada de pulsos, la RP, y la MP es la salida de pulsos. Hay que tener en cuenta que las entradas 3, 4, 5 y 7, según si lo habilitamos o no, pueden estar reservadas. ¿A qué voy? La entrada 3 y 4 las puedo programar como yo quiera, pero si yo quiero utilizar el modo de safety, estas 3 y 4 van a ser las entradas de seguridad. Más adelante vamos a ver cómo programarlas. TH, la entrada 5, es para el termistor. Si el motor tiene una retroalimentación, yo puedo colocarlo directamente desde acá, a la entrada 5. Igual está reservada para eso. Y la entrada 7 también va a ser, nos va a servir como pulsos, como el canal B. Si yo tengo un encoder, pues aquí tengo que programar esa entrada de encoder. Estas 4 que acabo de mencionar están reservadas cuando habilito esas funciones como tal. De lo contrario, yo puedo programarlas a como mi aplicación lo necesite. Continuemos.
Ya pasando a la parte, creo que una de las más comunes es variar la velocidad del motor por medio de una entrada analógica. Como comentaba, teníamos tres opciones para una entrada analógica. Está la de con un potenciómetro, con voltaje o con corriente. Al final de cuentas, el potenciómetro y voltaje es literalmente lo mismo. Y corriente, pues, sí es de 4 a 20 miliamperios. Ahora, ¿cómo configuramos esta entrada? Es bastante simple. Para configurar la entrada analógica, no necesitamos más que cambiar el parámetro A1. Vamos al grupo A. A1. El A1 lo que nos va a hacer es darnos, decir de dónde o de qué tipo de referencia va a variar la frecuencia. Por ejemplo, ahorita por defecto está en 2. Quiere decir que por medio del operador digital, que es este tablero, es donde estoy variando la frecuencia ahorita. Si yo lo coloco en 1, pues ya estoy diciendo que la frecuencia la vamos a recibir desde la entrada, ya sea de voltaje o de corriente. Luego tenemos que variar el parámetro A5. El A5 por defecto viene 00. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recibir ambas, tanto voltaje como corriente, va a poderla recibir. Si yo pongo el parámetro A5 en 2, me va a recibir únicamente voltaje y voy a poderlo también trabajar desde el operador digital. Y 3, pues va a recibir únicamente corriente y lo voy a trabajar también desde el operador digital. Está en 00, lo vamos a dejar así. Luego nos vamos a A11. A11 nos va a decir cuál es la frecuencia de inicio que yo quiero cuando estoy usando voltaje o potenciómetro. Quiero que empiece en 0 Hz, pues aquí lo dejo en 0, ya está programado. Y A12 nos va a decir el máximo que yo quiero utilizar cuando uso la entrada de voltaje igual. Aquí yo quiero que sea su máximo 60 Hz, entonces me coloco en 60 Hz. Ahí está, ya me pasé. Aquí está. Ya tengo 60 Hz. Me voy al parámetro A13. El A13 va a ser en porcentaje, igual cuando uso solamente el potenciómetro o el voltaje, el porcentaje en que quiero que varíe. De 0%, que ya es el primero, al A14, que va a ser el máximo, como un 100%. Si yo, por ejemplo, quiero que mi rango sea de 0 a 60%, pues aquí lo puedo variar. Y el último parámetro que hay que mover va a ser el A15. El A15, ¿qué nos va a decir? Si queremos que la frecuencia de inicio sea 0 Hz o sea la programada en el parámetro A11. Como yo quiero que empiece en 0 Hz, lo voy a dejar en 1 para que siempre empiece ahí. Bueno, ya con esto, ya puedo empezar a probar. Voy a irme a parámetro D0 para poder ver la frecuencia de salida. Aquí está. Y le voy a dar run. Ahorita no se mueve, pero media vez empiezo ya a mover el potenciómetro, la frecuencia va aumentando o disminuyendo. Este es voltaje, entonces yo puedo variarlo a voltaje como yo quiera. Y este es corriente. Igual corriente también me permite variarlo. Y ahí estamos. Si se dan cuenta, la programación es bastante simple. Voy a darle stop. Bastante simple para poder colocar una entrada como un potenciómetro. Son un par de parámetros y ya está funcionando. Contestando la pregunta de qué tipo de encoders pueden utilizar, pues los encoders son encoders para drive específicamente. Aquí, no sé si se mira, tengo uno pequeño. La cualidad de estos encoders es que solamente tienen dos salidas, o sea, no tienen A, B y Z, sino que únicamente tienen A y B, y trabajan con un voltaje de 5 voltios. Entonces, sí son encoders un poquito especiales, porque son específicamente para drives. Bueno, continuando, la lógica para poderla cambiar, como habíamos comentado antes, es únicamente con este puente. Aquí está la lógica NPN, pongo el PSC con un puente a P24 y ya mi lógica va a ser NPN. Si yo quiero lógica PNP, pues únicamente cambio el mismo puente de PSS a SC. Y mi lógica ahora va a ser PNP.
Es bastante simple la configuración, únicamente es cambiar este puente que está acá. Bueno, por defecto, las entradas digitales ya vienen cargadas con esta configuración que es bastante útil. Para poder utilizar las entradas digitales, tengo que habilitarlas en el parámetro A2, aquí. Por defecto viene este, y lo voy a habilitar ahorita con un 1. El 1, pues ya me permite utilizar las entradas digitales. Me voy a volver a ir al D0 para ver la salida del variador, y aquí está. ¿Cuál es la configuración que viene precargada? El switch 1 va a ser avance directo, digámoslo así. Voy a activarlo. No sé si se puede observar, voy a ponerle poca frecuencia. El avance aquí es para acá. Apago el switch 1 y el motor para. Para cambiarlo del lado, este switch 2, lo activo y no se logra observar que ahora la dirección es contraria. Aquí está. El switch 3 viene como un reset. Si hay alguna alarma, si hay algún error, pues con el switch 3 puedo reiniciar esa alarma. El switch 4 es un paro de conexión externa. Por ejemplo, si yo tengo voy a poner más velocidad, tengo mi motor en room y activo el 4, pues automáticamente el motor va a parar. Para y me tira un error. Ya viene programado para eso. Es como un tipo de paro de emergencia, por supuesto no certificado, pero es un paro de emergencia. Para poder reiniciar el error, pues con el switch 3, que es el de reset, pues lo reinicio. Y ahí está. Nuevamente el motor funcionando tranquilamente. El switch 5 y 6 vienen para multivelocidad. Si yo ya tengo preprogramadas algunas velocidades, yo puedo configurarlas desde el switch 5 y 6. O sea, quiero la primera velocidad, pues pongo el switch 5 y la 6, otra velocidad diferente. Ahorita vamos a ver cómo programar las multivelocidades. Y por último, tengo en el switch 7 el jog. ¿Qué va a hacer el jog? Pues, todos conocemos el concepto, pues va a permitir que trabajemos el motor a una frecuencia establecida. Eso va a ser el parámetro de jog. Viene precargado con 6 Hz. Entonces, si yo tengo jog, es solo para algunos pulsos pequeños. ¿Se dan cuenta? Y así es como viene precargado. Esas son las 7 entradas como viene de fábrica. Ahorita no le hemos tocado más que únicamente habilitarlas, ¿verdad? Y son configuraciones bastante útiles para casi cualquier aplicación. El run 2 hilos, el que tenemos ya precargado, aquí está, directo, con el switch 1, para, y con el switch 2 tenemos la dirección inversa. Esa es la que viene precargada. Ahora, una aplicación muy común es el run de 3 hilos. Este también se puede aplicar. Esta configuración lo que nos da es un poquito más de seguridad porque tiene un stop que media vez esté colocado, pues no vamos a poder arrancar el variador. Primero vamos a hacer la configuración para poder cambiarlo de 2 hilos a la configuración de 3 hilos. Esto es bien práctico. Nos vamos al parámetro C. Lo C. C1 a la 7 nos van a indicar cada una de las entradas. Entonces, como yo quiero que el C1 ahora sea mi start, pues lo vamos a cambiar al parámetro 20. 20, ahí está, le damos enter. El C2, quiero que sea mi stop, este lo vamos a cambiar al parámetro 21. Ahí está. Y el C3, vamos a cambiarlo al parámetro 22. Aquí lo que vamos a hacer es poderle decir si es dirección directa o inversa. 22. Y ahí estamos. Ya con esto tenemos configurado el estado 3 hilos. Vamos a ir al parámetro D para poder ver la salida del motor. Aquí está. Para poderlo hacer un poquito más entendible, pues aquí tengo lo que son 3 botones. El botón Start, el botón Stop, que va a ser un tipo hongo. Y este selector para poder hacer el cambio de directo a inverso. Atrás, pues no tiene más que un contacto por cada uno. Voy a conectarlo así rápido. El común. El Start. El Stop.
y el de derecho o inverso. Ahí está conectado. Vamos a ver si se mira aquí. Sí, se mira ahí. Voy a colocarle una frecuencia de salida. A la mitad, por ejemplo. ¿Qué me dice esto? Que media vez el stop no esté conectado, pues le puedo dar run y el motor va a arrancar de modo directo. Una vez yo le dé stop, el motor para. Y media vez esté colocado el stop, no le puedo dar run. Una vez quitó el stop, pues ya tranquilamente le doy run nuevamente. Esa es la configuración de 3 hilos. Ahora, por ejemplo, si yo quiero cambiar la dirección, pues únicamente con el selector cambio la dirección del variador. Si nos damos cuenta, las configuraciones son bastante simples, bastante fáciles de entender. Y ya con eso tengo mi arranque por medio de botonería. Y se dan cuenta que también puedo variar la velocidad ahora por el potenciómetro. Esto que hice ahorita es casi la mayoría de aplicaciones que existen en el mercado, o en la industria, mejor dicho. Y es bastante simple programarla. Vamos a pararlo. Y ahí está. Vamos a quitar esto para que quede un poquito más fácil. Contestando la pregunta que tengo aquí, no, el encoder puede ser incremental, sí puede ser incremental. Ese es no, esa es una confirmación, perdón. Vi que era Lester. Bueno, hasta el momento, ¿hay algún tipo de pregunta o duda sobre lo que hemos visto? Continuemos. Cada vez que hay un cambio, ¿hay que guardarlo o automáticamente se guarda? Una vez le demos en Enter, el cambio queda guardado. O sea, igual apago el variador y va a seguir ya guardada la configuración. Eso no hay problema. Se guarda en la memoria. ¿Alguna otra duda que tengan? No, ahí está bien. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a configurar o ver lo de multivelocidades, porque a veces tenemos como predeterminadas velocidades, 60 Hz, 30 Hz o algo así, y únicamente con un selector podemos cambiar esas velocidades según nuestra conveniencia. Para poder habilitar lo de multivelocidades son pocos parámetros. En el A19, voy a colocarme aquí. El A19, tengo dos opciones. Opción binaria y opción por bits. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos. Solo ahorita que quede que vamos a usar la opción binaria por el momento. De los parámetros A20 a A35 podemos configurar las velocidades predeterminadas que ya querramos. El variador MX2 tiene la posibilidad de 16 diferentes velocidades preguardadas. Ahorita vamos a configurar únicamente 4. Entonces, el A21 viene por defecto en 6 Hz, dejémoslo así. Perdón, es el A20. El A21 vamos a ponerlo en 8 Hz. Le damos Enter para guardarlo. El A22 vamos a colocarlo en una frecuencia de 10 Hz. Ese es un modo ejemplo. Se pueden colocar frecuencias según el trabajo que querramos, ¿verdad? 60, 50 Hz. Voy a dejarla en 10.64. Y por último, la que vamos a configurar ahorita va a ser la A23, que va a ser la cuarta velocidad predeterminada. Y esta vamos a dejarla en 13 Hz. Vamos a ver si llegamos ahí, ya me pasé. Dejémosla en 15.5. Enter. Bueno, ahí ya tenemos las multivelocidades como tal predefinidas. Hay que cambiar una última cosa, que es el parámetro A1. Si se recuerdan, el A1 lo teníamos programado para las entradas analógicas por medio de estos potenciómetros. Pues ahorita vamos a cambiarlo a que sea el valor número 2 para que las velocidades se las pueda dar las entradas digitales como tal. Una vez tenemos eso ya, nos vamos al parámetro D0 para poder ver la frecuencia de salida. Y ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? Le voy a dar
Voy a dar la siguiente diapositiva para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Se recuerdan que había dicho que predeterminado venía las 5 y las 6 para la multivelocidad? Las 5 y las 6 vienen predeterminadas como 2 y 3, o sea, el bit 0 y el bit 1, que tenemos acá, estas dos. ¿Qué pasa aquí? Tengo 4 velocidades, 1, 2, 3 y 4, y combinación binaria de 2 dígitos. Cuando esté en 0, 0, me va a dar la primera velocidad. Cuando esté en 0, 1, me va a dar la segunda velocidad. 1, 0 va a ser la tercera velocidad. Y 1, 1 va a ser la cuarta velocidad que ya hemos predeterminado. ¿Ya? Vamos ahí a ver cómo funciona. La primera velocidad, 0, 0, es 6 Hz, como lo teníamos. La siguiente, para poder poner la siguiente velocidad, tendría que ser el binario 1. Tenemos 8 Hz, como lo habíamos programado. Luego, para poner la tercera velocidad, tendría que ser el binario 10. Vamos a colocarlo acá. Esta es la tercera velocidad preprogramada. Y por último, la cuarta velocidad que programamos sería 1, 1. 15.5. Si se dan cuenta, ya con eso, tengo mi configuración de multivelocidad en forma de bits. Vamos a pararlo. Y es bastante simple la programación de esto. En la forma binaria, tengo las 16 posibilidades de velocidad por la misma combinación que tiene. Ahora bien, lo que es un poco complicado, digámoslo así, en esta combinación binaria, es que no es que tengo que hacer el número binario con los interruptores, lo cual es un poquito complicado si lo estoy haciendo únicamente con botonería. Entonces tengo la opción de bits. ¿Qué es opción de bits? Pues aquí no va a ser con combinación binaria, sino que directamente, si yo prendo el switch 1, va a meter la velocidad 1. Si yo meto el switch 2, va a ser la velocidad 2. Va a ser un poco más simple cuando es botonería. ¿Cómo programar esto? Las velocidades son las mismas que habíamos programado de la A20 a la A35. Lo único que hay que cambiar es las entradas. Voy al parámetro C. Como voy a programar las 5 y las 6, busco C5, aquí está, y le voy a colocar el parámetro 32. ¿Por qué 32? Porque quiero que ese sea el SF1. 32, ya me está quedando. Y el C6, que va a ser mi entrada número 6, voy a programarlo con el valor 33 para que sea el SF2. A ver, 33. Perdón, no le di enter. Regreso, estoy todavía en el C6. Aquí está, le doy enter, ahora sí. Y ya busco el 32. 33 para que sea el SF1. Y ahí estamos. Me voy al parámetro D0 para poder ver la frecuencia de salida. ¿Y qué va a pasar aquí? Ahorita voy a poder usar únicamente 3 velocidades. La velocidad 0, cuando los dos estén en la posición 0. La velocidad 1, cuando yo active el switch 1. Y la velocidad 2, cuando yo active el bit 2. Bueno, vamos ahí. La velocidad 0, se recuerdan que era 6 Hz. Para la velocidad 1, pues simplemente tengo que activar el parámetro. Perdón, ahí tengo un... Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, tengo un pequeño problema aquí. Vamos a ver qué está pasando. Aquí. Me faltó un parámetro, se me olvidaba, perdón. El parámetro A19. Si se recuerdan, vamos a parar esto. El parámetro A19 que está, bueno, aquí estaba.
El A19 tiene que estar en 1, se me había olvidado eso, para poder habilitar esta función. Aquí estaba en 0, ahora lo pongo en 1, y ahí está. Ahora sí ya voy a poder habilitar la función como tal. Otra vez, vamos ahí. La velocidad 0 era 6 Hz, activo el 1, y pues me va a ir a la velocidad número 2 que tengo programada, y a la hora de activar el switch 6, me va a ir a la velocidad 3 programada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues únicamente que esta forma es más simple porque uso exclusivamente un switch para cada velocidad, mientras que en la operación binaria tengo que ingresar, digámoslo así, el número binario o la combinación binaria para poder acceder a cualquiera de las velocidades. Si, por ejemplo, estoy trabajando con un PLC con 4 salidas, bien puedo hacer las 16 velocidades de una manera simple. Pero si yo lo quiero hacer por botonería, sí es mucho más simple programar esta operación de bits para poder acceder por medio de un switch a cada una de las velocidades. No sé si queda claro esta parte. Continuemos. La operación de jog, como ya la conocemos, es únicamente va a darle pulsos pequeños al motor para poder hacer un ajuste o para ver el giro incluso. Por seguridad, el botón jog no nos permite configurarla a una velocidad mayor a 9.99 Hz. Esa velocidad de jog va a estar en el parámetro A38. Vamos ahí. Por defecto, esta viene a 6 Hz. Aquí está, A38. Viene a 6 Hz. Yo puedo variar la velocidad de jog hasta 9.99 Hz. Vamos a ponerla al máximo. Nos deja. Ya no nos deja seguir más. Vamos a ponerla a esta velocidad. Lo que sí nos deja hacer es, con el parámetro A39, cambiar el comportamiento del jog. Tenemos 6 opciones diferentes. Vamos a dividirlo en 2. De la 0 a la 2 y de la 3 a la 5. ¿Qué es lo que hacen? Esto nos cambia la forma de frenado del jog. Si queremos que el jog frene en marcha libre, vamos a usar el parámetro 0. Si queremos que sea por la rampa de desaceleración, va a ser el parámetro 1. Y si queremos que el motor frene por medio de inyección CC hacia el motor, va a ser el parámetro 2. Estos 3 de acá van a ser siempre que se va a habilitar el jog, únicamente cuando yo lo tenga ya habilitado y le dé run. Ahora, estos 3 de abajo, el 3, 4 y 5, igual. El 3 va a ser para marcha libre, el frenado. El 4 va a ser igual para marcha por la rampa. Y el 5 va a ser frenado por medio de inyección CC. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en estas 3 opciones, si el motor está en run y yo activo el jog, pues el jog va a mandar y va a mandar a la frecuencia de jog y voy a poder trabajarlo por medio del jog. Si lo tengo en las 3 de arriba, 0, 1 y 2, tengo que parar el motor, activar el jog y volver a darle run para que me entre al modo jog. Esa es la diferencia entre ambas. Ahora, el tipo de frenado sí es importante dependiendo de la aplicación. Como ya conocemos, marcha libre se utiliza cuando el motor tiene demasiada inercia. Necesitamos que, y si lo frenamos con la rampa de desaceleración, puede que nos dé un fallo. Por ejemplo, un ventilador que tiene demasiada inercia, es mejor pararlo por marcha libre para que no nos dé un fallo el variador. Ahora, con la rampa de desaceleración va a ser cuando tenemos el motor y queremos que pare en algún tiempo predeterminado. Y por último, la parada por inyección CC es una parada un poco más inmediata porque lo que hace es meterle alimentación DC al motor para frenarlo como tal. La más recomendable es la de la rampa, porque podemos variarla, salvo que tenga el motor demasiada inercia, como repetía, en el caso de un ventilador. Bueno, entonces, vamos a probar el parámetro jog. Entonces vamos a darle run. Si nos damos cuenta, aquí, yo estoy cambiando la velocidad, voy a poner el parámetro de 0. Aquí el motor va a 9.99, que es el parámetro jog que le puse, únicamente mientras tengo presionado ese parámetro. Al final de cuentas, eso es lo que hace el jog. Mover el motor a una frecuencia pequeña para un ajuste preciso.
Bueno, continuemos. Ya casi terminando, vamos a ver lo que es el control PID. El control PID casi que todos lo conocemos. ¿Qué es lo que hace? Tengo un set point, un punto al que quiero llegar. Está el PID y está el actuador. En este caso va a ser nuestro motor. El motor tiene que tener un sensor de retroalimentación para decirnos cómo va el proceso y ver si hay que aumentar o disminuir la velocidad del motor. ¿Dónde se usa el control PID? Especialmente cuando es bombeo de aguas. Para eso es más que todo. Queremos mantener una presión aquí en la salida, entonces solo ponemos la presión a la que queremos que trabaje y el motor va a intentar mantener la presión siempre en la tubería. ¿Y esto en qué nos sirve? Pues como comentaba al principio, para ahorrar y aprovechar más el motor, ahorrar energía y aprovechar más el motor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, para ese tipo de aplicaciones de bombeo, pues hay una válvula aquí que estrangula. ¿Qué pasa aquí? No quiero trabajar al 100% de la capacidad, digamos que el motor, que la bomba nos puede dar hasta 160 PSI, por ejemplo, pero no queremos esa capacidad, queremos menor, empezamos a estrangularlo mecánicamente para bajar aquí la presión. ¿Qué pasa con esto? El motor sigue trabajando al 100% y eso, aparte de desperdiciar energía, estamos provocando cierto daño, podemos provocar un poco de cavitación dentro de la bomba. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues usamos un variador, le colocamos un sensor de presión, puede ser 420. En este caso, para este ejemplo práctico, vamos a poner que es un sensor 420 de 0 a 160 PSI. Y ya con esto podemos tener nuestro PID. Vamos a colocarle desde el variador un set point, la presión a la que queremos que trabaje, y el sensor, que va a ser en este caso el de presión, nos va a retroalimentar el sistema para que el motor siempre intente mantener la presión en la salida. Bueno, miremos cómo se configura. La configuración es un poco, es práctica. Lo primero es utilizar el parámetro A71. Vamos ahí. En la A71 lo que vamos a hacer es habilitar o deshabilitar la función PID. Tenemos tres opciones. 0 es deshabilitado, 1 es la función activada y 2 es si queremos un PID inverso, o sea que trabaje de forma contraria. En este caso queremos un PID normal, ponemos 1 y le damos Enter. Vamos a pararlo. Ahí ya tenemos habilitado lo que es el PID. En el parámetro A72 vamos a tener la ganancia proporcional, el 73 va a ser la ganancia integral, y en el 74 la ganancia derivativa, para poder variar los parámetros y ajustar el PID a nuestro gusto, o a la aplicación, mejor dicho. En el parámetro A76 vamos a decirle qué tipo de sensor le vamos a colocar. En este caso de ejemplo, vamos a usar un sensor 4A20, simulado por el potenciómetro. Si nuestro sensor fuera 0 a 10 voltios, pues le colocamos el valor 1 acá. O si fuera por medio de Modbus, el sensor, pues le colocamos 2, dependiendo el tipo de sensor que utilicemos. Para esta aplicación de ejemplo, vamos a usar el 4A20 y vamos a usar el valor 0. Luego, vamos al parámetro A1. En el A1 lo que vamos a decirle es dónde vamos a ingresarle nosotros el set point, el valor a que queremos que llegue. Si lo ponemos en 1, va a ser por medio de la terminal de control. Si lo queremos, lo ponemos en 2, va a ser por medio del display aquí, en el valor F1, dependiendo de lo que querramos. En este caso vamos a colocarlo en 1 para que nuestro set point esté dado por el otro potenciómetro, por el de voltaje. Ya teniendo eso, vamos al parámetro A75. ¿Qué va a hacer este parámetro? Este parámetro nos va a servir para la escala. ¿Qué quiere decir esto? Todo el PID, todo ahorita está programado de 0 a 100%, pero así es un poco complicado verlo, salvo que así lo querramos. Podemos ponerlo, cambiarle la escala para que ya podemos trabajarlo como presión, o sea, de 0 a 160 PSI. Vamos al 75. Aquí está.
1 es el que está, para que sea de 0 a 100% todo, y para poderlo colocar a la escala que queremos en este ejemplo, vamos a ponerle 1.6. Ahí está, 1.6. Con esto le estoy diciendo que ahora mi sistema va a trabajar de 0 a 160. Y para mí va a ser 0 a 160 PSI. Ya por último, vamos al D4. El D4 nos va a mostrar el valor de salida, o el valor del sensor, mejor dicho, al que está el sistema. Y ahí estamos. Bueno, le vamos a dar Run. Antes de eso, vamos a establecer en F1, vamos a verificar, mejor dicho. Ahorita, F1 es el set point. Aquí, se en cuenta que llega hasta 160, porque es mi sistema en PCI. Voy a decir que quiero que el sistema trabaje a 50 PSI, o lo más cercano, 49.02. Este es el sistema que yo quiero que trabaje, la presión a la que quiero que trabaje el sistema. Ahora sí, regresemos al D4, solo para ver. ¿Verdad? Y el D4 nos va a mostrar el valor del sistema, que está simulado por este 420. Ahora sí, démosle Run. ¿Se dan cuenta? Como el valor es 0, el motor va a llegar a su máxima capacidad, 60 Hz, para poder alcanzar ese valor. Una vez empieza a subir mi valor, hasta el punto de consigna. Cuando me paso del punto de set point, mi motor empieza a bajar velocidad para poder mantener esa presión en el sistema. Si lo dejo mucho tiempo aquí, porque hemos simulado, va a parar la bomba en este caso, para que la presión se mantenga. En el momento en que la presión empiece a bajar, el motor vuelve a arrancar a la velocidad que él calcula para volver a llegar al punto set point, que sería 49.2. Por supuesto, a la hora de hacer esto simulado, no se puede apreciar tanto, pero ya en el sistema con un sensor y la aplicación real, el PID va a mantener siempre el valor de la salida en el valor de set point que la hemos colocado como tal. ¿Se dan cuenta? Media vez baja la presión del sistema, el motor aumenta su velocidad. Y una vez sube la presión más arriba de mi set point, el motor empieza a bajar velocidad o incluso a apagarse para que la presión vuelva a bajar. Repito, como es simulado, no es tan exacto, pero la idea en general va a ser que el motor siempre va a mantener la presión. ¿Alguna duda con esto? Para poder calibrar el PID, este no tiene un autotuning como tal, sí hay que hacerlo en aplicación. Hay varios métodos diferentes, generalmente es más prueba y error que un método en específico, ¿verdad? Porque hay que variar primero el valor P hasta que miremos que está oscilando permanentemente. Una vez que ya tenemos el valor P que está oscilando, movemos el integral hasta el punto que ya no oscile tanto, y el derivativo es el ajuste fino para evitar que el sistema esté fluctuando y siempre se mantenga estable. Esa es la forma más simple de calibrarlo. Empezar con el valor P hasta que empiece a oscilar, el valor integral para que ya no oscile, y el valor D para hacer el ajuste fino de nuestra aplicación. Pero sí, eso ya es en campo y ya es más prueba y error que un método específico. ¿Alguna otra duda que tengan con respecto al PID? Esta aplicación es perfecta e ideal para todo lo que es bombeo. Ayuda a que el motor trabaje a la velocidad correcta para mantener la presión en el sistema. ¿Alguna duda? ¿Más? Con los compresores de aire, pues cambia un poco la temática, porque hay que ver primero si el compresor tiene un variador como tal, integrado, porque muchos compresores no utilizan como tal un variador. Si el compresor es un variador, ya habría que ver si él mismo no puede hacer esa función como tal.
ponerle un variador a un compresor de aire no es tan recomendable. Si ya lo tiene incluido, muy probablemente ya tenga la función PID programada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otras preguntas, vamos a continuar. Otra forma que se puede utilizar el PID es modo manual automático. ¿Qué pasa aquí cuando está en modo manual? Vamos a ver, tenía una alarma. ¿Qué pasa cuando está en modo manual automático? Lo que pasa es que puedo cambiarlo, ya sea que quiera que el potenciómetro me regule la velocidad del variador, o puedo hacerlo directamente con el PID. Para poder habilitar esa función, únicamente lo hago en el valor C, depende de la entrada que quiera, le pongo el número 23. Para la aplicación que tenemos acá, voy a colocarlo, voy a buscar el C, en el valor 23, el valor 4, voy a colocar en la entrada 4, y aquí le voy a colocar el valor 23. Ahí está. Una vez tenga esto, pues ya, le doy Run. El motor va a trabajar en modo PID, ahí está en modo automático, regulando la velocidad del motor por medio de su sensor. Pero si yo activo la presión, el valor 4, pues ya la frecuencia va a ser dada por medio del potenciómetro, de una manera manual. ¿Ya? Es una forma bastante común para poder tener ambas opciones, modo PID o modo manual. Vamos a pararlo. Ya casi para terminar la presentación, para no hacerla tan larga porque ya nos extendimos un poquito, vamos a pasar a la parte de seguridad. Hay una ventaja con estos variadores. Ya tienen una función de seguridad que cumple con la norma, la ISO 13849-1. ¿Qué pasaba antes? Antes necesitábamos hacer esto. Tener nuestro variador, nuestro relé de monitoreo, y entre el variador y el motor poner dos contactores para poder alcanzar una norma. Esto que hacía que no nos daba tanta seguridad y sí resentía un poco el variador por cortar directamente la alimentación. El variador seguía funcionando, pero la alimentación del motor era cortada. ¿Qué pasa ahora? Ahora el variador como tal tiene entradas de seguridad ya estandarizadas, y esas entradas lo que hacen es lo mismo, cortar la alimentación del motor, pero de una manera más segura, de una manera más completa. Y también el variador tiene la salida EDM, que lo que nos sirve es para retroalimentar nuestro relé de monitoreo y con esto alcanzar una categoría 3 en cuanto a la norma de seguridad. Otra forma también es que nos podemos colocar varios variadores a un mismo sistema de seguridad de una manera simple. Las dos entradas de seguridad y la salida que va a ir a nuestro relé de monitoreo. Para poder activar esta función, únicamente hay que mover dos switches. No sé si se alcanza a ver ahí. Están acá y acá. Son switches bien pequeños. Los activamos. Ahí están activos. Y con eso ya colocamos el sistema en modo de seguridad. ¿Qué pasó ahorita? Pues ahorita automáticamente el sistema ya cambió la entrada 3 y 4 para la entrada de seguridad. Y la salida EDM, pues la va a activar. Este LED amarillo, ¿se dan cuenta? Es la salida EDM. Para poder ponerlo a prueba, pues aquí tengo un botón hongo. Esto no es lo recomendable porque debería tener un relé de monitoreo, pero no tengo uno aquí a la mano. Entonces, con esto ya tenemos. Conectamos el hongo con dos contactos a la entrada 3 y 4. Y con esto ya logramos, vamos a poder simular lo de la entrada de seguridad. ¿Qué pasa ahorita? Si yo le doy run, va a empezar a activar el motor tranquilamente. La función normal que teníamos programada, media vez yo apacho el botón de emergencia, automáticamente me va a parar el variador de una forma libre, de una forma segura.
y se dan cuenta, me activa la entrada EDM para avisarle a mi sistema, a mi relé de monitoreo, que el sistema paró por emergencia. Deshabilito nuevamente el botón pongo y ya le puedo volver a dar room. Si se dan cuenta, cuando está en modo room, la entrada EDM está apagada, la salida EDM está apagada, y no es hasta que yo active la seguridad que la salida como tal se activa. No sé si tienen dudas sobre esto. ¿Cuál es ese sensor, el relé de monitoreo? Ok, el relé de monitoreo es, vamos a colocarlo aquí atrás. Hay diferentes tipos. Este es el G9SE. Aquí tengo la siguiente diapositiva más fácil. Este de acá es uno de los más nuevos de Omron. ¿Qué es lo que hace el relé de monitoreo? El relé de monitoreo lo que hace es un dispositivo especial para el sistema de seguridad que constantemente me está revisando paros de emergencia, cortinas, sensores de seguridad, para verificar que en ningún momento haya algún fallo. Si por alguna razón se activa el sistema de seguridad, como en este caso el paro de emergencia, pues el relé de monitoreo alerta inmediatamente a todos los dispositivos conectados hacia él para parar los equipos de modo seguro. Estos relés también tienen una salida auxiliar que sirve para conectarnos al PLC y avisarle que pare todo el proceso, pero ya antes ha parado él todos los dispositivos. Esto es recomendable cuando estamos en un sistema de seguridad para evitar que haya accidentes. Porque, ¿qué pasa aquí? En este caso que yo tengo conectado únicamente un hongo, sí me va a funcionar, pero puede fallar el sistema en cualquier momento. En cambio, con un relé de monitoreo, este se encarga de estar verificando que todas las entradas, todos los botones de emergencia, todas las cortinas de seguridad estén en orden y sin ninguna alerta. Y si pasa algo, inmediatamente va a desactivar los equipos. Para eso sirve. No sé si contesté la duda. Sí, contestó la duda. Mi duda era, yo pensé que era protección para la potencia, pero eso está en lo que son todos los mandos y hongos y seguridad. Exactamente. Sí, esa parte es para todo lo que es seguridad para las personas como tal. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tenga? No, ahí estamos bien. Ok. Eh, bueno, ya para terminar con lo que es la presentación, pues solo voy a hacer mención. Este es el programa de CX Drive para poder programar los variadores. Este programa hace todo mucho más simple porque aquí tengo la lista completa de todos los parámetros del variador y aparte que me dice para qué son, me da las opciones de qué es cada cosa. Me sirve bastante para no tener que tener el manual a la par y puedo programarlo todo desde acá. También puedo hacer monitorización del variador, hacerle el autotuning, todo desde la computadora. Y hay otra parte bastante importante en estos variadores, que es la programación. Una vez, si yo tengo una aplicación que requiere un poco más de lógica, si puedo colocar o hacer una programación bastante simple, eso sí, pero puedo programarlo desde acá. ¿Qué programación? Timers, tiempos, alguna secuencia como tal. Me ahorro el PLC, digámoslo así, y puedo hacerlo desde el variador. Esta programación es bastante simple. Por ejemplo, aquí tengo un timer o modos aritméticos, únicamente jalo y lo coloco. Esto lo vamos a ver más a detalle en otra capacitación, estén atentos para ver cuándo sale. No lo vemos ahorita porque se podría hacer ya demasiado extensa la capacitación y no es la idea. Pero sí, aquí yo puedo hacer programaciones bastante completas y ahorrarme, digámoslo así, el PLC, ¿verdad? O hacer que el variador sea un poco más inteligente y sacarle más provecho al mismo. Aquí tengo una pregunta, si los variadores se pueden integrar con Sysmac. Claro que sí. Únicamente ahí habría que comprar la tarjeta Ethercat. La tarjeta Ethercat se coloca súper simple y con esto ya lo puedo integrar súper fácil al Sysmac y puedo monitorear todos los parámetros de ahí de una manera bien simple.
Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si los variadores se pueden conectar a HDMI directamente, pues sí, sí se pueden conectar a HDMI, a una pantalla. Hay una aplicación que es bastante interesante, que puedo comunicar varios variadores por medio de RS485 a una pantalla NB, sin necesidad de un PLC, y puedo cambiar los parámetros desde ahí para varios variadores. Y es bien simple la configuración y bien completa. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ahorita tienen una encuesta ahí para ver si pueden contestarla, por favor. Es una simple. Esto es todo lo de la capacitación. Espero que se hayan logrado comprenderla y si les haya servido. Gracias por su atención. Igual esta presentación se les va a estar enviando al finalizarla. Entonces, para que la tengan ahí y puedan configurar tranquilamente los variadores. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su atención. Y si no hay más preguntas, terminamos por el día de hoy.